Son las 8 de la mañana, 2 minutos. Es noticia y fue noticia esta semana, después del fracaso de la propuesta en la tributaria sobre exactamente el proyecto de ley para poner más impuestos a las tabacaleras. ¿Con quién estamos, Marcela? María Camila, pues mire, una propuesta que fracasó, como usted lo dice, en la reforma tributaria y que generó un fuerte reclamo por parte de la bancada de Alianza Verde, que es un partido de gobierno, y llevaba esta como una de sus líneas rojas, buscando que el gobierno respaldara esa iniciativa. Por eso hemos llamado a la representante Carolina Giraldo del partido Alianza Verde de Risaralda, quien va a radicar nuevamente un proyecto de ley intentando que se aumente ese impuesto al tabaco, pero también a los vapeadores. Representante Giraldo, buenos días, gracias por atendernos en W Fin de Semana. Y empiezo preguntándole, ¿esta vez el gobierno sí los va a respaldar o nuevamente los va a dejar solos? Bueno, esperamos que sí. Un saludo muy especial para todos y para todas en la mesa de trabajo de la W esta mañana. Sí, la verdad es que fue muy frustrante lo que nos pasó con la reforma tributaria, porque habíamos hecho un esfuerzo muy grande, pero además había un consenso enorme por parte de todo el Congreso para aumentar este impuesto a las tabacaleras en un momento en el que estamos hablando de impuestos saludables. Debatimos horas si el pan es saludable, si el pan no es saludable, si hay que ponerle impuestos o no. Bueno, finalmente el pan tampoco quedó con impuestos, pero resulta que los cigarrillos sí sabemos que le hacen daño a la salud, está absolutamente comprobado, y eso sí no los quisieron tocar. Y muy importante, estábamos incluyendo a los vapeadores, que en este momento no tienen ningún tipo de regulación ni pagan ningún tipo de impuestos. Entonces, conclusión, quedamos noqueados, pero no derrotados. Nos vamos con proyecto de ley y esperamos que esta vez sí el gobierno nacional nos dé el sí. A ver, el ministro el día anterior, la noche anterior, nos había dicho, sí, eso va. Y nada, finalmente se patraciaron, que no habían hecho las proyecciones, que no sé qué. Bueno, no nos dieron realmente pues como temas de fondo, entonces precisamente por eso también esperamos que ahora se apoyen. Sí, representante, y es que llama la atención porque aparte de ese apoyo que había manifestado el ministro de Hacienda, también el Ministerio de Salud, antes de que se votara, publicó un concepto en donde definitivamente se evidencian científicamente los daños que puede llegar a tener el tabaco en la salud de los colombianos. ¿Qué creen ustedes que pasó? Pudo ser el lobby de las tabacaleras. ¿Qué pasó al final? Porque si estaba todo tan claro y con todas las pruebas científicas, no se tomó esta decisión. La verdad es que sí, al final uno queda con una sensación muy agridulce, porque todo estaba en algún momento como finalmente esto sí lo vamos a sacar adelante, pero sabemos que hubo presión de las tabacaleras. De hecho, a nosotros en la oficina nos dejaron mensajes, sabemos que buscaron a otra gente, se empezaron a mover. Lo que nos dicen otros congresistas también es eso, que finalmente toda la noche las tabacaleras, previo pues al debate de la reforma tributaria, se movieron un montón. Esperamos que eso pues no haya sido lo que haya pasado, pero la verdad es que sí queda en el aire claro, esa sensación. Y es que recordemos que son lobbies que ni siquiera son nacionales, son mundiales. Sí, estos son unos superpoderosos, pero que ni siquiera son nacionales, sino que son poderes internacionales. Claro, el tema es que también hay responsabilidad en los congresistas, el representante, porque pues pueden hacer lobby las tabacaleras en este caso, pero pues esto depende de los congresistas de qué tanto se dejen influenciar por estas personas y entonces si hacen visitas en los despachos, etcétera, y después de eso cambian su voto y al final no hay voluntad política y se cae, pues no hacemos nada. Entonces, ¿cree que de verdad hay responsabilidad en los congresistas de que esto se hubiera caído? Pues mire, es que esta vez ni siquiera lo pudimos saber. Yo el día anterior estuve hablando uno con uno y le cuento que había muchísima receptividad. Nosotros, de hecho, cuando radicamos la proposición, la radicamos con 80 firmas de congresistas, pero además de todos los partidos. Y el día anterior que yo hablé uno con uno,
hasta los que no iban a votar la reforma tributaria positiva me decían, vea Carolina, nosotros ese tema sí la apoyamos, pero por supuesto la gente del pacto histórico también, sí, ese tema sí, o sea, era un tema de enorme consenso en el Congreso, no nos lo dejaron votar. Eso fue lo que pasó, que finalmente, y esa es parte de la molestia que tuvimos como partido, porque además era proposición que estaba asumiendo el partido y que tenía el apoyo de 80 congresistas, ya para empezar, lo que pasó fue que finalmente el presidente dijo, no votamos los artículos nuevos, cuando en privado yo le había dicho, yo lo que estoy pidiendo es que me voten este artículo por separado, y él me había dicho que sí, que así iba a hacer. Entonces, bueno, cosas que pasan en la política, pero no podemos desfallecer. Sí, representante, usted habla justamente del presidente de la Cámara, David Racero, que pertenece al Pacto Histórico, y por eso llama la atención que esto suceda en un Congreso en el que las mayorías son de sectores alternativos, de sectores que se llaman del cambio. ¿Qué fue entonces lo que pasó? Porque usted nos dice, teníamos las mayorías, había 80 congresistas respaldando esta propuesta, pero lo cierto es que no aparecieron los votos, y no aparecieron los votos en un Congreso que se ha comprometido con estas reformas y con estas causas. Bueno, es que ni siquiera se logró votar la proposición, por eso no aparecen los votos. ¿Qué pasa? Un detalle. La reforma tributaria, para que cada propuesta sea válida, incluso si tiene la mayoría del Congreso, necesita el aval del gobierno, es decir, el visto bueno del ministro de Hacienda en este caso. Entonces, sin ese visto bueno del Ministerio de Hacienda, no se puede pasar ninguna propuesta. Recordemos, por ejemplo, la propuesta que también estábamos apoyando de Jennifer Pedraza, de tener tarifas diferenciales para impuestos para las pequeñas empresas. Esa propuesta incluso se votó mayoritariamente. Sin el aval del gobierno. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad entonces del representante David Racero como presidente de la Cámara de Representantes del Pacto Histórico, un partido que es un partido de gobierno? Pues yo creo que después de ver que pasaba lo que pasó con la propuesta de Jennifer Pedraza, tampoco se querían arriesgar a que les pasara algo parecido con el tabaco, que incluso tenía más firmas en la proposición que la de Jennifer. Entonces, pues no, son aprendizajes para la vida. Yo fui la primera sorprendida, la verdad. El presidente en general me ha parecido que ha sabido llevar el debate, pero en este tema de la reforma tributaria sí vimos que en este caso no fue la actitud más democrática. Pero sí, además el gobierno nos dice, cuesta trabajo entender eso, representante, porque usted nos dice que no se querían arriesgar, pero pues este impuesto, según los cálculos iniciales, habría significado un recaudo de $1 billón. No se querían arriesgar a poder subir esa meta de recaudo que pues iba a beneficiar los planes del gobierno. Bienvenidos a la política colombiana. Yo soy la primera sorprendida, de verdad que sí, porque precisamente estábamos haciendo propuestas que le convenían al gobierno. Entonces ellos decían, esto lo vamos a meter en una reforma tributaria de los impuestos locales que va a hacerse el año entrante. Y yo les decía, a ver, esa reforma tributaria es inverosímil. ¿Por qué? Porque el año entrante tenemos elecciones. Se va a subir el impuesto predial, el impuesto, el ICA, el año entrante. No, este impuesto, que además es una renta nacional y por eso pues sí podía entrar en esta reforma tributaria. Luego tiene una destinación de una parte para los departamentos, pero es una renta nacional. Se había hecho reforma tributaria en el año 2016, se había incrementado el impuesto al tabaco, así que no había realmente ninguna razón para que en este caso no pasara. Pero bueno, digamos que ya es el pasado, ya nos estamos enfocando en lo que viene y es en volverlo proyecto de ley y vamos a buscar el acompañamiento de todas las bancadas para este proyecto de ley porque realmente es algo que le conviene al país, es algo en donde, miren, es el alza de un impuesto y la gente lo está apoyando.
en la opinión pública. Sí. Los fumadores empedernidos lo estaban apoyando. Los vapeadores decían, por fin, algo que genere algo de conciencia para los adolescentes, que son los que más están en este momento entrando a consumir pues los vapeadores. Sí, Entonces, representante, es que llama la atención como si se busca la salud en algunos sectores y en otros no. Se busca en el tema de las bebidas azucaradas y demás, pero en este tema de la salud de los pulmones, de todo el sistema del ser humano, no. Y a eso va enfocada mi pregunta. Dentro de ese nuevo proyecto que ustedes van a presentar, ¿también van a incluir los vapeadores? Esto teniendo en cuenta, representante, como ya lo mencionábamos, que hoy es un tema de moda, que incluso, aparte de los jóvenes, que es un peligro, también hay personas que nunca habían fumado y ahora por moda terminan vapeando. Sí, está incluido, de hecho está incluido desde siempre en nuestra propuesta. Digamos, era un impuesto parecido a un IVA para los vapeadores, porque hemos visto que el precio de los vapeadores, ese sí, ha bajado mucho. El precio de muchas cosas en el país ha subido, pero el de los vapeadores ha bajado de manera impresionante. Entonces estamos viendo que muchos adolescentes los están comprando y los están comprando, la verdad, con mucha desinformación, porque dicen, no, esto en realidad no hace daño, o creen que eso son unas esencias y que no hace daño a los pulmones, pero ya está comprobado que sí genera riesgos para la salud. Hay muchos que tienen nicotinas u otras sustancias que también pueden generar adicción. Entonces también tienen que pagar un tributo. Las tabacaleras están cambiando, diversificando su mercado, entrando a los vapeadores y vendiendo los vapeadores con saborcitos, con colorcitos, para hacerlos un poco más atractivos para la población más jóvenes y de esa manera engancharlos. Entonces, a los jóvenes no se dejen enganchar tan fácilmente, y al gobierno, bueno, lo que hay que hacer de manera responsable es que estos también paguen los tributos. Sí, representante, para terminar, yo le quiero cambiar un poco de tema, pero pues al final tiene que ver con lo mismo, porque en medio de esa discusión ustedes hicieron un fuerte reclamo al gobierno nacional y también al pacto histórico, porque dicen como partido de gobierno están cansados de que les incumplan los acuerdos, de que no les cumplan la palabra y de que no los tengan en cuenta. Y por eso le quiero preguntar, ¿qué está pasando con el partido Alianza Verde dentro de esa coalición de gobierno en la que ustedes han sido muy jugados desde la campaña del presidente Gustavo Petro? Bueno, lo primero que habría que decir es que, sin duda, como tú lo acabas de mencionar, el partido es uno de los partidos que llevó al presidente al poder. Creo que todo el mundo lo reconoce. Luego, ¿qué pasa? Vemos que llegan otros partidos tradicionales también a la coalición de gobiernos. Lo que pasa es que en temas como los de la reforma tributaria, vimos que, por ejemplo, al Partido Liberal les aceptaban muchas de sus líneas rojas, mientras que con el Partido Verde no hubo el mismo trato. Y así lo estamos viendo no solamente con el tema de la reforma tributaria, sino también con otros temas. Mire, yo, por ejemplo, me he puesto la camiseta, o sea, yo fui la ponente del acuerdo de Escazú, acompañamos al gobierno en muchos temas precisamente para sacar adelante esta agenda. Yo no voy a pedir puestos, a mí eso no me interesa. ¿A mí qué me interesa? Que el gobierno también apoye las iniciativas que tenemos, que son de cambio social, como esta. Bien. Y eso es lo que desafortunadamente no estamos viendo que esté sucediendo en el mismo nivel. Es decir, esta es una relación que tiene que ser buena para todo el mundo. Bien. Pues vamos a ver qué pasa allí en el Congreso. Como usted dice, no se pueden dejar rendir, así que vamos a ver qué pasa. Bienvenida a la política. 8:15, gracias Carolina Giraldo, representante de la Alianza Verde, por estar acá en estos minutos en W Fin de Semana. Muchas gracias.